pagó con su vida. ¿Tuvo algo que ver Rusia con el misterioso deceso de un teniente coronel de la OTAN? Todo hace creer que sí. Las circunstancias que rodearon el deceso de Ken Miller apuntan a algo más que una coincidencia. Miller, vinculado a la operación Unifier y crucial en la planificación de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se convirtió en un objetivo natural para Moscú. Esta operación era parte de una maquinaria compleja diseñada para contrarrestar la influencia rusa, y Miller estaba en el epicentro de esta preparación. Su deceso se produjo justo después de un periodo de intensificación en los ataques rusos a estructuras de mando occidentales, un patrón que ya ha dejado a más de un alto mando en el olvido. Quisieron ocultar la verdad, pero esta salió a la luz. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Teniente coronel de la OTAN pagó con su vida. Rusia se está vengando de la alianza uno por uno. La guerra en Europa del Este ha dejado huellas profundas, pero ninguna tan misteriosa y significante como las que aparecen entre los altos mandos de la OTAN. Ante esto, los nombres de generales y tenientes coroneles han comenzado a desaparecer del campo de batalla, o peor, han caído en condiciones tan extrañas que parecen tener huellas de algo más. Entre los últimos en la lista de bajas se encuentra el teniente coronel canadiense Ken Miller, un hombre que ya se suma a la historia de muertes cada vez menos fortuitas en el Distrito Militar del Norte. Un teatro de guerra marcado por emboscadas y venganzas silenciosas. En días anteriores de noviembre, las Fuerzas Armadas canadienses anunciaron que Miller había perdido la vida por complicaciones médicas. Para la audiencia internacional, esas explicaciones sonaban simples, casi inocentes. Pero a los ojos del Kremlin y sus aliados, las sombras se alargaban sobre la explicación oficial. Complicaciones médicas, curioso, para un hombre que como parte de la operación Unifier había sido un engranaje vital en el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania en pleno corazón de Europa. Habría sido fácil aceptarlo si no fuera por el historial que lo acompañaba. 24 años de servicio militar, comandante del 41 Regimiento de Ingenieros del Ejército Canadiense, comisiones en Afganistán, un hombre probado en la batalla. La OTAN se enfrenta a unas prácticas de blanqueo de pérdidas cada vez más descarada, donde cada oficial caído es escondido detrás de la neblina de complicaciones médicas, accidentes inesperados o simplemente fábulas que disfrazan la cruda realidad. En palabras de la prensa rusa, no es más que una operación desesperada para ocultar el costo humano del enfrentamiento con Rusia. No es la primera vez que estos mandos de la OTAN involucrados directamente en Ucrania encuentran un final violento lejos del combate directo. Ahí está la muerte del general retirado de la Infantería de Marina de Estados Unidos, William Mullen, quien pereció en una base estadounidense apenas un día después de su visita a Ucrania. No resulta difícil imaginar que esos días previos pudieran haberlo convertido en un objetivo marcado por los rusos. En este sentido, el general de división estadounidense Anthony Potts fue otro caso emblemático. Su avión se desplomó sin dejar rastro alguno de incendio, sin registradores de vuelo. Una verdadera anomalía. Potts, quien se encargaba de sistemas satelitales y de comunicaciones militares, tuvo un trágico destino, uno que dejó más preguntas que respuestas. Tal como relató Vladislav Shurkin, un respetado experto militar, Potts había sido objeto tras la ofensiva rusa sobre el centro de mando ubicado en el edificio de SBU en Dnepropetrovsk, un golpe preciso que utilizó el temido misil Iskander. El Distrito Militar del Norte se ha convertido en un lugar donde las sombras se alargan y los hombres caen. Jean-Louis Georgelin, ex jefe del Estado Mayor francés, también sucumbió de forma misteriosa en los Pirineos en el verano del 2023.
Un general de 74 años que de pronto decidió convertirse en escalador solitario. Curioso giro en la vida de un militar tan experimentado. Murió en una caída brutal y las consecuencias de tal golpe fueron tan graves que su cuerpo fue enterrado en un ataúd cerrado. La lista no termina allí. Adam Marczak, general de la brigada polaca, también halló su final lejos de su tierra natal y sobre todo, por la versión oficial decía, causas naturales habían sido responsables de su desaparición. Causas naturales. Este término se ha convertido en la coartada preferida para los altos mandos de la OTAN que encuentran su final y a su vez mientras juegan en las sombras contra el poder ruso. Las fuentes alternativas sugieren algo distinto. Un escenario donde Marczak habría volado en la zona de Chasiv Yar. Un vuelo que acabó mal y lo dejó reducido a un secreto más de la inteligencia polaca que rápidamente llevó su cuerpo de regreso a casa, envuelto en la niebla del misterio. Pero ¿qué pasa realmente en el distrito militar del norte? Los ataques rusos, las operaciones de sabotaje y la estrategia militar fría y calculada parecen estar tomando la delantera. Las muertes de los altos mandos de la OTAN no son meras coincidencias. Cada día que pasa se acumulan los informes de bajas. La prensa italiana ha hablado de submarinistas especiales desaparecidos, mientras los medios estadounidenses, con su tono siempre patriótico, han informado de helicópteros que cayeron al mar y fuerzas especiales que desaparecieron en acción. Los rusos, con su pulso firme y decidido, parecen no titubear ante los intentos de la OTAN de camuflar su fracaso. Cada mando caído, cada general que encuentra un final inesperado, es una prueba de que el Kremlin ha decidido atacar desde las sombras, golpeando donde más duele: los cerebros del enemigo. El teniente coronel Ken Miller no fue la excepción. Su presencia en el cuartel general del comandante supremo aliado en Europa, en Castú, Bélgica, no lo salvó. Desde allí coordinó la preparación de las Fuerzas Armadas de Ucrania, guiando las estrategias que intentaban detener la ofensiva rusa. Pero ni siquiera a esa distancia pudo librarlo del cine que parecía esperarlo desde que decidió involucrarse en el conflicto. Fue un objetivo marcado, un engranaje importante en la máquina de guerra que la OTAN estaba empeñada en poner a funcionar contra Rusia. Cada vez más, la guerra se convierte en un espacio no solo de soldados rusos, sino de mentes que elaboran los movimientos. Los estrategas se vuelven objetivos y la OTAN lo sabe bien. Ya no basta con ocultar sus bajas. Las muertes se amontonan y cada explicación se vuelve menos creíble. En este contexto, la muerte de Miller también se une a un patrón de acciones que sugieren una amplia ofensiva contra los altos mandos enemigos. No se trata solo de casualidades, se trata de objetivos claros, definidos, estudiados. Las operaciones como la que acabó con la vida del general Mulin o la desaparición del general Poch revelan que las fuerzas rusas saben dónde golpear y cómo hacerlo, de forma que el enemigo no tenga tiempo ni capacidad de respuesta. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene: un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que
toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta